Hola, mi nombre es Sara Zacharías y en este video vamos a explorar algunos de los aspectos de la mentalidad del mundo griego antiguo. Estos nos van a ayudar a traer luz a algunas áreas que pueden ser confusas en la carta a los Corintios. Una de las claves para entender esta carta es poder comprender la cosmovisión que tenían los corintios, o sea, los lentes a través de los cuales ellos veían la vida y cómo esto hubiera afectado su manera de ver o interpretar su nueva fe en Cristo. Al estudiar las escrituras necesitamos estar conscientes de que tanto ellos como nosotros tenemos una forma única de ver la vida o nuestra propia cosmovisión, la cual es moldeada por nuestros contextos, tanto culturales como históricos y aún geográficos. Al nosotros explorar la cosmovisión de los corintios, algunas de las piezas del rompecabezas de Primera de Corintios van a ir encajando por sí solas. Sin ello, vamos a continuar con las superinterpretaciones que nunca fueron la intención original del autor. Así que, transportémonos en el tiempo de los contextos cultural e históricos de nuestra carta a los Corintios. Al leer la carta, se habrá usted dado cuenta que la situación de la iglesia de Corinto era bastante complicada. De hecho, un erudito lo expresa en la siguiente frase: aunque había una iglesia en Corinto, el problema era que había demasiado Corinto en la iglesia. Esto quiere decir que aunque los creyentes habían ya aceptado a Cristo como su Salvador y Señor de sus vidas, ellos seguían viviendo la vida y viéndola de acuerdo a su antigua manera de pensar. Y Pablo estaba haciendo las correcciones necesarias a través de esta carta. Así que pasemos a ver algunos de los aspectos característicos del pensamiento griego, el cual hubiera influenciado la cosmovisión de los corintios. Primeramente vamos a estar explorando el concepto que tenían los griegos acerca de la sabiduría y el valor que la mentalidad griega ponía en el concepto de estudio, pero no tanto estudio, sino en el valor que le daban a la oratoria, los discursos, las disertaciones y los debates de ideas. Se dice que en la antigua Grecia, Sócrates, el filósofo de quien fue discípulo Platón, a quien después vamos a estar haciendo referencia más tarde en nuestro estudio, utilizaba debates buscando extraer respuestas de sus seguidores para tratar de entender el mundo que lo rodeaba y el cosmos. Aunque Sócrates y sus seguidores como Platón, Aristóteles, entre otros, vivieron durante los siglos III y IV antes de Cristo, tenemos que su pensamiento moldeaba la cosmovisión griega o la manera de ver la vida de las personas del primer siglo, durante el cual se escribió nuestra carta de Primera de Corintios. De hecho, mucho de nuestro pensamiento hoy en día, en nuestro mundo occidental, tiene sus bases en el pensamiento griego. Así que es posible que algunas de las cosas que vayamos a estar estudiando les sean bastante familiares y posiblemente confrontacionales al mismo tiempo. Sócrates y sus discípulos usaban las disertaciones y los debates de ideas en búsqueda de sabiduría, la verdad, lo trascendental y aún el significado de la vida. Esto era tan común en el mundo griego que hasta en el primer siglo se daba en Grecia. Yo creo que ustedes estarán familiarizados con la famosa frase de Sócrates, que aún me parece que en la primaria nos enseñan, donde él dice: yo solo sé que no sé nada. Y entonces, de ahí venía la famosa sabiduría griega. Y bueno, este fue el mundo de las ideas en el cual llegó el Evangelio. ¿Recuerda usted cuando en Hechos 17, cuando Pablo llegó a Atenas,
el cual era el centro de aprendizaje cultural del antiguo mundo griego, se encontró con algunos filósofos epicúreos y estoicos, quienes entablaron conversaciones con él para discutir ideas. Bueno, pues esto hubiera estado totalmente de acuerdo con lo culturalmente esperado en ese tiempo. De hecho, en ese entonces la gente, incluyendo a Pablo, hubiera estado familiarizada con los distintos grupos de filósofos. Ellos sabían acerca de quiénes eran los estoicos, epicúreos y otros grupos, y en qué creía cada uno de estos. Así que Pablo, sabiendo el valor que los griegos le daban a la filosofía y a los debates, fue sensible a la cultura y utilizó esto como una plataforma para hablarles acerca de Jesús y su resurrección. Le animo a que lea de nuevo este suceso narrado en Hechos 17, para así poder entender y entrar mejor en el contexto de nuestra epístola a los Corintios. Por otro lado, me parece que a algunos de nosotros en la iglesia nos atemoriza la palabra filosofía y por lo tanto nos alejamos lo más lejos posible de lo que creemos que es filosofía, siendo que la definición etimológica de esta palabra es sencillamente amor a la sabiduría. El término filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. El único detalle es que, como Pablo le decía a los corintios, la sabiduría de los cristianos no proviene de los debates de ideas, sino de Dios. Pablo quería que los cristianos en Corinto entendieran que la verdadera sabiduría provenía de su conocimiento de Jesús. Así que regresemos a la realidad de los primeros oyentes. Entonces, tenemos que estos grandes filósofos o sabios de la sociedad tenían discípulos. Y lo que solía suceder era que los jóvenes varones, hijos de personas con más recursos financieros, iban a estudiar bajo estos grandes oradores y filósofos, donde aprenderían los principios de la oratoria, como debatir exitosamente. El debatir, disertar o dar discursos era sumamente importante en la cultura griega, tanto que el ir a debates era casi una forma de entretenimiento. Era algo así como nosotros hoy en día ir al cine y ver una película. Ellos hubieran ido a ver un debate de dos famosos filósofos o varios a algún lugar importante de la ciudad. Así que la habilidad de debatir con excelencia era altamente valorada. El poder argumentar ideas, dar discursos, era de gran valor. La segunda característica acerca de estos filósofos o sabios era que viajaban de un lugar a otro, debatiendo ideas, razonando sus perspectivas, pero una de las cosas que ellos no hacían era adquirir dinero a través de trabajo físico. De hecho, se consideraba que si necesitaban trabajar era porque no eran buenos en lo que hacían, o sea, no eran buenos filósofos. Así que tenían que poder vivir de lo que recibían de estudiantes, de sus discípulos y otras fuentes. Por lo tanto, era un hecho que los buenos filósofos eran personas muy elocuentes y con una oratoria excelente, quienes no necesitaban trabajar físicamente. Otra cosa interesante es que los estudiantes o discípulos se nombraban a sí mismos de acuerdo al filósofo o maestro bajo el cual estudiaban. Y algo de esta mentalidad vamos a estar viendo en la carta a los Corintios, donde Pablo está confrontando este tipo de pensamiento, puesto que algunos en Corinto están diciendo algo como yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro,
Y ahora podemos entender un poquito mejor a qué se estaban refiriendo estas personas. Y así podemos ver cómo estas cosas estaban afectando a la iglesia en Corinto. Tenemos que había varios grupos de filósofos, como ya dijimos, entre ellos los epicúreos y los estoicos, y cada uno de estos grupos tenían sus propias filosofías con las cuales las personas hubieran estado familiarizadas, lo cual estaba afectando el cómo ellos estaban viendo el mundo y cómo ellos vivían su día a día como nuevos cristianos. Otro punto que es sumamente importante es la manera en que ellos entendían el cuerpo humano. Los griegos tenían un punto de vista bastante negativo, no solo acerca del cuerpo humano, sino también del mundo físico en general. De hecho, vemos que el filósofo griego Platón decía que Dios no era un Dios personal, sino era un ideal absoluto e inalcanzable, un ideal supremo, y que la tierra ocupaba un lugar mucho más inferior. Y por lo tanto, Dios no podía entrar al mundo físico sin corromperse o contaminarse. Por eso era que Dios no se involucraba con el mundo o con el hombre. Ahora, Aristóteles, quien era el discípulo de Platón, fue aún más allá. Él dijo que Dios era tan trascendental que ni siquiera sabía que el mundo existía, pues si lo hubiera sabido, conocería el cambio, puesto que el mundo cambia, pero cualquier Dios que cambia solamente podía haber cambiado hacia algo peor, y esto no era posible. Pero el punto aquí es que el mundo material no era visto como algo bueno, como algo que tuviera valor. No había un Dios como en el Génesis que veía el orden creado como algo bueno. Era como si el orden creado era malo. Y esta mentalidad fue la que se desarrolló en el segundo siglo, la cual vino a ser conocida como el gnosticismo. Este fue el pensamiento religioso que el cristianismo tuvo que enfrentar en el segundo y tercer siglos. De hecho, es la razón por la cual hoy en día tenemos el canon de las escrituras. Así que este pensamiento estaba conectado con la idea de que lo físico era malo y algo a evitar o rechazar, y que no importa, y que lo único que tiene importancia es lo espiritual. Ahora pasemos a otro punto que nos va a ayudar a entender la carta a los Corintios mejor. La idolatría. La idolatría era prevalente en el mundo antiguo. Esto lo vemos no solo en el mundo del Antiguo Testamento, sino también a través de todo el Nuevo Testamento. Los griegos tenían su panteón de dioses y los romanos tenían los mismos dioses, pero con distintos nombres. Y debido a las religiones de la fertilidad, la adoración a la fertilidad y las perversiones sexuales que estaban conectadas cercanamente a estos rituales religiosos, la prostitución era un ritual muy común. Phil Leach, el director de la Escuela de Estudios Bíblicos Online, nos cuenta que leyó en un National Geographic acerca de una excavación arqueológica bajo una de las grandes ciudades griegas, donde el autor hace imaginar al lector lo que hubiera tomado lugar en el primer siglo, donde un padre hubiera prestado a su hija al templo para servir allí todo un año como una prostituta. Y lo que hubiera sucedido era que al comienzo de su servicio ella sería rapada y serviría allí todo un año, y al cumplirse el año ella iba a ser liberada. Este es el mismo espíritu de la diosa de la fertilidad Astarte, que vemos vez tras vez mencionada en el Antiguo Testamento. Por otro lado, la idolatría no era solamente sexual. No toda la adoración que se hacía a dioses paganos era sexual.
Cada dios tenía su propia área. La idolatría era parte fundamental de la sociedad. Estaba integrada en el día a día de las familias. Por ejemplo, durante celebraciones familiares se podía ir al templo, se llevaba un animal, se sacrificaba a un dios o diosa allí, hubieran dado la mitad al templo y el resto podían consumirlo en la celebración familiar. También se tenían celebraciones de acuerdo a oficios o profesiones, donde cada uno de estos oficios tenía su propio dios a quien rendían culto en el templo. Así que vemos que la idolatría estaba impregnada en la cosmovisión griega, estaba impregnada en la cultura, el pensamiento, en todas las áreas de la sociedad de ese entonces. No era algo casual o externo para ellos, era parte de su día a día. Otra cosa a considerar es el lugar en que se tenía a la mujer en el mundo antiguo, o sea, el lugar de la mujer en la historia. Al considerar la posición de la mujer en la sociedad a través de la historia, vemos que en muchas culturas la mujer ha sido considerada como un ciudadano de segunda clase. De hecho, aún hoy en día, lastimosamente, este sigue siendo el caso en algunas culturas. En algunas culturas, el nacer mujer era y es como una maldición. Hablando de el mundo griego, entre los poetas griegos que moldearon la sociedad de la antigua Grecia, tenemos a Hesiodo, quien, como explica David Hamilton en su libro ¿Por qué no la mujer?, trazó una imagen sombría del origen de la mujer en su obra Teogonía, la cual fue como el libro de Génesis para los griegos primero y después para los romanos. Pero a diferencia del Génesis bíblico, que muestra la creación de Eva como un acto de un creador amoroso, la historia de la creación de Pandora fue totalmente diferente. Hesiodo decía que en un tiempo en el cual los hombres vivían felices sin mujeres sobre la tierra, el paraíso se perdió. Y esto fue cuando Prometeo robó fuego de los dioses del Olimpo y lo compartió con los hombres. Y por lo tanto, con furia vengativa, el dios Zeus concibió el castigo más horrible que se podía imaginar y creó a la mujer como una maldición eterna del hombre. Zeus creó algo malvado, creó una mujer llamada Pandora, que era, según ellos decían, un hermoso mal que el hombre no podía resistir. Así que, de acuerdo con Hesíodo, la mujer fue creada como un castigo para el hombre. Y de allí continúa una serie de pensamientos negativos acerca de la creación de la mujer. Más tarde, Aristóteles va a decir que de hecho la mujer no era más que un hombre deforme. Y pensar que estos aspectos de cosmovisión o formas de ver la vida son el fundamento del pensamiento griego que dominaba en el tiempo que Pablo escribió a los Corintios. Y lo que me parece aún más impresionante es pensar en cuánto este pensamiento continúa moldeando el nuestro hasta hoy en día. Mas nuestro Dios, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, continúa renovando mentes. Así que dejemos que nuestros sistemas de creencias viejos caigan para que Dios pueda establecer su sabiduría en nuestras vidas. Le animo a continuar con la guía del Espíritu Santo este estudio de esta maravillosa carta a los Corintios.